Como viene siendo de costumbre, desde hace unas cuantas décadas, y sacando partido a las grietas que presenta nuestro país de cara al exterior, el primer ministro marroquí, El Othmani, no desaprovechó su estelar aparición frente a las cámaras de televisión egipcia para reivindicar la propiedad de Ceuta y Melilla. Ante tales provocaciones, a las cuales, por desgracia, estamos empezando a acostumbrarnos, la vicepresidenta Carmen Calvo respondió que no hay tema y no hay nada que discutir. Lo cierto es que las fricciones entre España y Marruecos no son una novedad. Podemos remontarnos a la llamada Guerra de África, bajo el reinado de Isabel II, las guerras del Rif a principios del siglo XX, en las que tuvo lugar el conocido desastre anual, o la Marcha Verde, en la que 350.000 civiles indefensos, instigados por Hassan II, se lanzaron al Sáhara español mientras Franco agonizaba. Estos son algunos de los episodios que protagonizan las colisiones más conocidas con nuestros vecinos. Para hablar del presente, pasado y futuro de nuestro problemático vecino del sur, tenemos aquí, como no podía ser de otra manera, al inefable Ángel García. ¿Qué tal va todo, Gelillo? Pues genial, Joaquín. Iba muy bien antes de empezar y después de esa introducción soberbia va muchísimo mejor. Un placer estar aquí contigo ya por fin en casa, por Navidad. Y nada, vamos a darle al tema, que es a lo que hemos venido. Bueno, para que lo sepan nuestros oyentes, este es el primer programa que realizamos juntos aquí en la habitación de mi casa, o sea que mejor imposible, este es el especial de Navidad. Exacto. O de Año Nuevo, como quieran ustedes verlo. Muy bien, pues nada, después de esta breve introducción, creo que sería conveniente para mí y todos nuestros oyentes conocer un poco más de la historia de Marruecos. ¿De dónde viene esta gente, Ángel? ¿Cuál es el pasado de esta gente? Bueno, lo primero de todo que hay que mencionar es que los primeros restos de homínidos en la zona que actualmente ocupa el Reino de Marruecos datan de hace unos 400.000 años. No obstante, a lo que es a nivel cultural, tenemos que destacar que la primera cultura mesolítica que parece que dejó vestigios en la zona es la capsiense, que se extendió por todo el norte de África. Además, el grupo étnico principal de este reino son los bereberes, no los árabes, como mucha gente opina, o piensa más bien dicho. Había bereberes durante mucho tiempo, hubo bereberes durante mucho tiempo, pero estos no dejaron una historia escrita en sus inicios, sino que tuvieron que llegar los fenicios, de la mano de la gran colonia de Cartago, los que inicialmente dejaron vestigios escritos de su historia. Más allá de esto, después de las guerras púnicas, Roma tomó la zona, para luego dar paso a los pueblos germanos, como en el caso de la zona que ocupa Marruecos, los vándalos. Y más tarde fue Bizancio, la heredera de Roma, la que ocupó el territorio. Llegados a este punto, en el siglo VIII, si no recuerdo mal, son los musulmanes los que toman la zona. Y ya desde entonces se puede decir que la cultura musulmana ha sido la que ha permanecido en el territorio hasta nuestros días. En ella se han sucedido distintas dinastías. La primera fue la almorávide, luego llegó la almohade, para más tarde dar paso a la saadí y finalmente la que llega hasta nuestros días, que es la alauí, que es a la que pertenece nuestro querido amigo Mohamed VI de Marruecos, encomendador de los fieles. Encomendador de los fieles, sí señor. Pues nada, ya estamos viendo que este territorio ha estado en disputa a lo largo de los siglos, Roma, germanos, vándalos, Bizancio, imperio musulmán. O sea, ya todos sabemos que la geografía es parte de la política y que es determinante para bien o para mal a nivel geográfico en las civilizaciones. Vamos, supone uno de los grandes factores para su desarrollo. Vemos el caso de Marruecos, es muy curioso que tiene grandes aliados. Es el caso de Francia o de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué la geografía de este país puede ser tan interesante? ¿Qué crees que tiene Marruecos que tiene aliados tan grandes? Bueno, al margen de que es un gran productor de lo que es el fosfato, que es un material que se utiliza mucho de cara a la agricultura y demás, no parece haber grandes alicientes para llevarse... Hombre, siempre hay que llevarse bien con todo el mundo, pero tanto como decir que Marruecos puede ser un potencial
aliado estratégico debido a tema de recursos o materias primas, es un poco complicado llegar a esa conclusión. No obstante, pues Joaquín, como hemos estado hablando antes off the records, Marruecos está comprando material militar a Estados Unidos, o sea que a lo mejor por ese tipo de transacciones está intentando llevarse bien con la potencia norteamericana. Sí, sí, desde luego, y además yo creo que su posición también ahí en el estrecho, que no todo dependa de España, yo creo que dividir un poco las fuerzas, que no todo pertenezca a uno, también puede explicar un poco el respaldo tan grande que tiene de parte de otras potencias. Pero respecto a lo que decía de Estados Unidos, investigando un poco, porque es un tema que siempre me ha parecido muy interesante, saber cuál ha sido, por qué Marruecos y Estados Unidos están tan cercanos con la reciente el reciente reconocimiento del Sáhara por parte de Estados Unidos. Y resulta que Estados Unidos y Marruecos pertenecen a la no OTAN, a una serie de alianzas que tiene a nivel global Estados Unidos, como puede ser el caso de Australia, Corea del Sur, Israel o Japón. O sea que a esa altura de alianza tiene Estados Unidos y Marruecos. Además, no solo actualmente, sino que resulta que Estados Unidos y Marruecos están aliados ya desde la guerra de independencia de Estados Unidos, en la que Marruecos fue uno de los primeros países en reconocer la Federación Norteamericana como país. Es más, la primera sede diplomática y la más antigua de Estados Unidos en el mundo se encuentra en Tánger. O sea que no es poca cosa, que la relación incluso se remonta a tiempo atrás, vamos. Y bueno, Ángel, habrás oído también sobre el tema de la reciente compra de cazas F-35. Puede que esto tenga algo también que ver con esta estrecha relación y los movimientos geopolíticos que estamos viendo a día de hoy. Por supuesto, al margen de lo que ya has comentado sobre la geolocalización del territorio de Marruecos, obviamente es uno de los países que digamos está en la zona que conecta el mar Mediterráneo con el océano Atlántico y por supuesto tiene una posición geoestratégica pues envidiable y eso puede ser un aliciente de cara a establecer relaciones con dicho país al margen de la que ya he mencionado antes, producción de fosfatos. Pero claro, entramos en un tema bastante más escabroso, que es el tema de la compra de material militar. Sin ir más lejos, la compra de aviones de combate bastante modernos, como son los F-35, a los cuales tienen mucho que envidiar los aviones, por lo menos de lo que es la aviación española. Y puede que esto, pues, aparte de que sea algo que Marruecos haga para tener contento a su, digamos, primo de zumosol, Estados Unidos, puede ser que sea de cara a un proyecto expansionista que tiene el reino musulmán. No sé, Joaquín, la verdad es que es algo que me perturba mucho y que, por supuesto, vamos a tratar en el día de hoy y que, desde luego, no va a dejar indiferente a nadie. No, yo desde luego que investigando este tema he aprendido un montón porque de verdad que no sabía yo mucho sobre el tema de Marruecos, sus relaciones internacionales y tal. Y bueno, estamos viendo que Marruecos está firmando acuerdos multimillonarios, como es el caso de los F-35, que claro, de aquí a unos pocos años que se finaliza aquella compra, va a dejar en pañales la aviación española y yo no sé si Europa tiene ahora mismo contratos para adquirir ese tipo de aviones. Yo, investigando también un poco más sobre este asunto, vi que la única condición necesaria a la hora de adquirir ese tipo de armamento tan sofisticado por parte de Marruecos era reconocer como Estado a Israel. Qué curioso. Y fíjate tú, qué curioso que en estos últimos días hemos conocido la noticia de que Mohamed VI, el encomendador, como bien ha dicho, de los fieles allí en Marruecos, va a viajar a reunirse con Netanyahu. O sea que vemos que aquí los marroquíes les gusta el dinero y bueno, la religión, no sé yo. Sí, la verdad es que, Joaquín, es algo que sorprende bastante, pero bueno, entrando un poco en lo que es el mundo árabe, se puede decir que las grandes potencias en las que se profesa el Islam no presentan una unidad real, digamos, de alianzas internacionales. Estamos hablando de que hay una enorme división entre lo que sería el Islam chií del Islam sunita
Y por supuesto, Arabia Saudí tiene mucha mejor relación con países que parecen estar en las antípodas, como puede ser Israel, que con otros países de tradición islámica, como puede ser Irán y Qatar. Entonces, no me sorprende que Marruecos se una a ese club, digamos, de países que están en el bloque sunita, en el bloque, digamos, con mayores alianzas en relación a Occidente. Sí, es muy interesante lo que comenta, cómo están creándose dentro del Islam dos bloques, también un poco debido a la propia historia del Islam en sí, y cómo el sunismo sí que no tiene muchos problemas a la hora de reconocer a Israel y juntarse con ellos y hacer negocios. Al fin y al cabo es un islamismo muy de negocios, aunque muy autoritario y tal. Y por otra parte tenemos el Islam suní, chií, que es el que pertenece más a la antigua zona de Persia y Irán. Irán, efectivamente. Y en cambio el islamismo chií iraní tiene más vínculo a lo que podemos decir la izquierda. Si el Marruecos y Arabia Saudí pueden estar más vinculados a una idea más capitalista, más del negocio y tal, el chiismo, en cambio, es más socialista y yo creo que esto tiene también mucho que ver con la revolución aquella de los ayatolás, cómo estuvo influenciada en su momento por las ideas la ideología del mayo del 68, cómo muchos de esos líderes se formaron allí también en Francia, en la Sorbona. Entonces ahí hay unos bloques y yo creo que en parte es bastante más pragmático, en el caso ahora de Marruecos o en el caso de Arabia Saudí, que bueno, que la religión tienen su propia batalla con eso, pero bueno, ven los negocios y ahí está. Sí, desde luego que el Ayatollah Khomeini parece tener más relación con lo que es, digamos, la filosofía de Karl Marx que con la filosofía de, no sé, Ludwig von Mises. Pero bueno, es evidente que al final, digamos, representa una izquierda vieja, porque en ningún momento lo verás aprobando, no sé, reivindicaciones progresistas a día de hoy como puede ser el matrimonio homosexual o la misma práctica de la homosexualidad. Pues mira, Ángel, ya que estábamos hablando de este asunto, voy a recomendar un libro que a todo el que le interese profundizar sobre el tema del integrismo islámico en general y de las diferencias entre los suníes y chiíes, yo creo que, al igual que hicimos con el de ¿Por qué fracasan las naciones?, como próxima meta en las redes sociales de seguidores y tal, vamos a hacer un sorteo que voy a regalar el libro este de mi antiguo maestro Antonio Lorza en Madrid, que se llama Umma, el interismo en el Islam. Yo lo recomiendo infinitamente, así que vamos, que vamos a sortear este libro. Ya sabéis, si queréis un grandísimo regalo de Reyes, a seguir a Polynomics en Instagram y a participar en el sorteo. Muy bien, Ángel, y siguiendo un poco por la línea esta geopolítica y de intereses internacionales, estamos viendo desde hace unos años que nuestra diplomacia está de capa caída. Hay quien diría que Marruecos empieza a tomar a España por el pito del sereno. ¿Y cuál crees que la diferencia entre el proyecto a nivel exterior español y el proyecto marroquí? Bueno, en primer lugar, yo creo que desde Marruecos lo que se intenta es una relación comercial favorable para ambos países, o por lo menos para sí mismo. Está claro que a Marruecos le favorece que vayan cada año muchos turistas españoles a dejar dinero y a potenciar pues, ese sector turístico que tiene y que cada vez está creciendo más. Al margen de todo esto, también hay que decir que de Marruecos no solo importamos fosfatos, sino que también importamos productos de agricultura. Importamos, pues por ejemplo, yo las judías verdes, estas planas que tomo, que están tan buenas, siempre pone origen Marruecos. Al final, lo que es, digamos, el comercio entre ambos países es algo que tanto España como Marruecos quieren que se conserven porque obviamente los beneficia a ambos. No obstante, yo creo que mientras España tiene una política exterior un poco, lo que es, digamos, irrelevante en relación con Marruecos, Marruecos está intentando como expandir sus fronteras y dentro de esta expansión de fronteras, aparte de lo que es, digamos, pues Mauritania y Argelia, el Sáhara Occidental, donde hay un conflicto del que ahora vamos a hablar que es bastante importante,
pues también quiere expandirse a ciertos territorios que ellos consideran que son partes de ese, digamos, espacio vital del reino, como pueden ser Ceuta, Melilla y las Islas Canarias mismamente. Hablando de judías verdes, creo que es muy interesante lo que comentas porque yo no sé si alguna vez lo habrás oído a gente diciendo que Marruecos hace mucha competencia desleal a España, que bajan los precios, no compiten bajo las mismas reglas de la Unión Europea y tal. ¿Qué podrías decirnos sobre este asunto de aranceles y posible competencia desleal? Que esté el mercado marroquí tirando precios en España o no le esté favoreciendo de alguna forma. Desde luego, competencias leales, porque al fin y al cabo estamos hablando de que un productor de judías verdes en España no tiene que seguir las mismas reglas del juego que un productor de judías verdes en Marruecos. No obstante, yo lo que considero es que, o bien porque es demasiado caro producirlas en España, o bien porque hay una excesiva carga fiscal o unas excesivas regulaciones sobre la producción, lo que se debe hacer es, si realmente al final en nuestro territorio, importando estas judías, se consigue que el precio de dichas judías sea más bajo, pues yo creo que es algo positivo para nosotros. ¿Por qué? En primer lugar, porque el consumidor al final va a tener un producto de calidad, porque obviamente no se van a exportar productos de mala calidad, sería como pegarse un tiro en el pie, va a obtener productos de calidad a un menor precio. Entonces va a repercutir positivamente en el consumidor. Y por otro lado, eso hace que la actividad productiva en España se dirija hacia sectores con un valor añadido superior al de la producción de judías verdes, porque no nos engañemos, la producción de judías verdes no es lo destacable en las grandes potencias económicas o en los países ricos, como puede ser Suiza o, no sé, cualquier país del norte de Europa, sino que ellos se dedican a actividades con un muchísimo mayor valor añadido y por ello tienen una riqueza superior a la que tiene España. Entonces, si podemos aprovechar que nuestro vecino está haciendo esas judías verdes, ¿por qué no nos dedicamos nosotros a hacer cosas que nos enriquezcan más? Sé que obviamente va a haber una presión muy fuerte del sector agrario dedicado a ello y que a corto plazo se les va a perjudicar por no invertir en ese tipo de sectores. Pero a largo plazo el beneficio que tendrá la sociedad en su conjunto, incluso ellos mismos, será superior. Yo creo que todas las presiones que vienen a nivel a la hora de criticar el precio bajo, vienen muy instigados a veces desde sectores empresariales que ante el temor de la competencia un poco, muchas veces incluso, bueno, un poco ir lejos puede ser, pero que van a por sus ayudas y a por subvenciones públicas, que a mí eso, pues sinceramente me da mucha pena porque el caso de Holanda, como tú muy bien sabes, es un caso interesantísimo a nivel de producción agrícola. Es un país que se ha dedicado muchísimos recursos, incluso públicos. Y de hecho tienen las mejores universidades respecto al tema, que están muy orientadas a ver cómo desarrollar mucha tecnología a nivel agrario y a cómo hacer de una productividad abismal o que haya un factor diferenciador que a lo mejor en esos países sí son capaces de producir muy barato y a gran escala, pero a lo mejor no son capaces de tener ciertas tecnologías que les permiten un desarrollo que ahí sí. Entonces yo creo que al final, como tú muy bien dices, yo creo que al final la realidad es que el precio baja. Y eso es lo interesante. Porque si nos ponemos sí, a ser muy patriotas en ciertas cosas, al final el que lo termina pagando es el consumidor. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que haya competencia significa precios bajos. Y precios bajos significa que gente que tiene bajos niveles de ingresos puedan acceder a ese bien. O sea que bienvenido sea, ¿no? Por supuesto que sí. Muy bien, estabas comentando antes también el tema de la inmigración y un poco el turismo. Desde hace unos años, desde la transición diría yo, desde los años 70, vemos cómo España ha tenido una apertura a nivel internacional y es más receptiva de inmigración de muchos tipos, de Hispanoamérica, del norte de África, del Sáhara, etcétera, de muchos sitios. Y bueno, a día de hoy Marruecos y España
tienen una relación estrechísima a nivel de inmigración, pero que por otra parte en muchas ocasiones se señala incluso como un problema. A día de hoy, censado, dijimos que hay alrededor de 1 millón de marroquíes en el país. ¿Tú, Ángel, qué experiencia tienes con esta comunidad? Y si piensas que hay mucha distancia cultural entre España y entre Marruecos, ¿qué opinión te merece la cuestión migratoria a nivel Marruecos-España? Desde luego, en primer lugar, lo que me gustaría decir es que la frontera entre España y Marruecos es una de las fronteras con un mayor salto de renta per cápita en el mundo. Estamos hablando de que a lo mejor no tiene un salto de renta per cápita tan grande como las dos Coreas, pero es una de las líneas divisorias entre naciones en las que más se ve la diferencia del poder adquisitivo de sus respectivas sociedades. Más allá de esto, lo podemos equiparar un poco como era la frontera o el muro que dividía el Berlín occidental del oriental. Al fin y al cabo, lo que hay es un trasiego de gente desde Marruecos hacia España. Tú has hablado de que casi 1 millón de marroquíes hay censados en España. Sin embargo, no llega a 9.000 el número de españoles que están ahí en Marruecos. Entonces es una diferencia bastante importante. Aparte, también tenemos que decir que esto muchas veces genera efectos positivos, como puede ser, no sé, pienso en el ejemplo, yo cuando estaba en Cartagena estudiando y vivía en casa de mi abuela, el camino a la universidad pasaba por una calle que se llama Gisbert, en la que hay una gran cantidad de población marroquí, y en ella, digamos que, o sea, era como un barrio del mismo Rabat. Tenías tus carnicerías halal, tenías los carteles en árabe, y bueno, el único español que pasaba por ahí era yo, o sea que imagínate hasta qué punto había una comunidad esto marroquí en pleno centro de Cartagena o casco antiguo de Cartagena. Al margen de esto, también tengo que destacar que este año he conocido un par de amigos ahí en Madrid y son dos casos distintos. Uno es una persona de elevado poder adquisitivo en Marruecos y ha estudiado en un liceo español y está aquí en España estudiando una carrera universitaria de ingeniería. Y en cambio el otro es un chaval que pasó la frontera, él es de Castillejos y pasó la frontera quedándose durante un tiempo en un centro de menores donde pasó, según él, una buena experiencia, pero claro, ahora mismo está en Madrid trabajando en el Café Gijón, que es un café de gran tradición ahí en Madrid, en el Paseo de Recoletos, pero le pagan 400 euros al mes porque aún no ha cumplido los 3 años de residencia en España trabajando. Entonces, digamos que esta inmigración, aunque muchas veces creen negocios que prosperan y demás, en otras muchas ocasiones pues puede generar efectos negativos, no solo para la persona. En el caso de Hamza, pues él trabaja con un salario paupérrimo, pero oye, como no tiene gastos de alojamiento porque está con una organización benéfica, pues mira, se puede mantener. Pero hay muchos otros que ni siquiera consiguen ese trabajo precario y que se dedican, pues eso, a vagar por las calles hasta que encuentran algo. Y hasta entonces, pues pasan serios problemas. Sí, yo creo que la inmigración entre Marruecos y España todavía es un tema por resolver. Y bueno, a día de hoy se supone que hay censados 1 millón de personas, como decíamos, pero claro, no sabemos, no, imagino que alguna estimación habrá, pero no sabemos cuántos son los no censados. Mucha gente, pues claro, se encuentra en la situación de este muchacho que al no tener una residencia legal como tal, pues tú imagínate ir a Estados Unidos y no tener la residencia, claro, pues no te puedes dar una cuenta en el banco, no puedes conseguir con mediana seguridad jurídica un apartamento para vivir con un alquiler, tendría que ya ser en negro. No puedes acudir tal vez a ciertos servicios que de estar regularizado sí tendrías acceso. Entonces, claro, encontramos el caso de esta gente que incluso a veces se aprovechan de ellos o les pagan menos de lo que deberían y tal, porque claro, como saben que no tienen un sitio donde acudir, no tienen donde esconderse, como aquel que dice, pues sacan mucho rédito a esta situación. También es el caso famoso del campo de Cartagena. Hace poco conocíamos noticias de casos cercanos casi a la esclavitud por aquí, por Murcia.
de personas que las tienen, pues claro, como no tienen derechos ningunos, no tienen capacidad de organizarse legalmente y tal, pues hay gente que le saca partido a eso. Entonces, claro, hay quien señala esto a nivel político, quien lo dice y tal, pero el tema de la inmigración no es un tema resuelto, creo yo, y bueno, veremos cómo evoluciona el asunto. Desde luego que sí. Hay que destacar que nuestra provincia, Murcia, es la segunda con mayor población marroquí, después de Barcelona. Incluso pues, por delante de gigantes poblacionales como puede ser Madrid. Muy bien, y vamos a cambiar un poco de tema, que ya vemos que este asunto es un asunto delicado y que tampoco nos hemos metido demasiado en profundidad sobre el tema de la inmigración, más estamos comentando el asunto de Marruecos. Y bueno, comentábamos un poco las fricciones históricas que han habido a lo largo de la historia entre España y Marruecos. Y bueno, una de ellas, una de las más importantes o de las más sonadas, fue en los años 70 con el caso del Sáhara Occidental, antes conocido por Sáhara Español. Em, ¿qué situación se está dando allí, Ángel? Hace poco hemos conocido lo de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando allí exactamente? Pues básicamente que cuando Franco estaba moribundo, desde Marruecos se aprovechó para organizar lo que es, digamos, la Marcha Verde. El despliegue de esos más de 300.000 civiles que tomaron una parte de ese Sáhara español y lo ocuparon, echando, por supuesto, a las tropas españolas de la zona y creando asentamientos que a día de hoy una potencia tan relevante a nivel internacional como Estados Unidos los declara que son territorio por parte de Marruecos. ¿Cuál es el problema? Que ya en tiempos en los que el Sáhara español seguía formando parte del Reino de España, bueno, el Reino de España en ese momento, bajo la dictadura del generalísimo Franco. En ese momento, o sea, después de que Marruecos en 1956 obtuviera su independencia, pues eso, esa zona sigue siendo parte de España hasta que Franco estaba moribundo y fue ocupada. Claro, en ese periodo de tiempo, entre 1956 y 1975, se creó un gobierno, digamos, paralelo a lo que era perdón, se creó un grupo dedicado a intentar expulsar las tropas españolas de la zona que se llamaba Frente Polisario. Este Frente Polisario pues, se puede considerar un grupo terrorista, ya que llevaba a cabo pues eso, acciones armadas y en un inicio intentaba echar lo que eran las tropas españolas a las que pensaban que eran invasoras, y luego más tarde, cuando esta zona fue ocupada por Marruecos, después de la Marcha Verde, lo que se dedicó era a intentar expulsar a los marroquíes de la zona. Llegando incluso a formar digamos, gobierno en el exilio de la zona, que es un gobierno reconocido por la Unión Africana, que si no recuerdo mal era República Árabe Saharaui. Y nada, no sé si a ti te gustaría añadir algo más al respecto, Joaquín. No, la verdad es que me ha quedado muy claro un poco la historia que ha tenido ahí con el Sáhara Occidental, España y Marruecos. Y bueno, me gustaría también señalar una cosa, que es que en los años 70, en plena Guerra Fría, el Frente Polisario se sospecha, bueno, se tiene bastantes indicios de que estuvo muy vinculado a Argelia. Al parecer ahí, pues eso, entre Mauritania, Argelia, Marruecos y España, es un poco entre lo que se fragó todo el problema. Y Argelia estaba un poco también bajo influencia soviética, y por tanto, a su vez, el Frente Polisario también tenía un poco ese tinte. En cambio, Estados Unidos, como ya comentábamos antes, con el primo de Zumosol Estados Unidos, pues, y con ese respaldo, ¿no? Hay un episodio muy curioso del tema del Sáhara Occidental, y fue la invasión de la Marcha Verde, que fue una invasión pacífica. Fue una invasión de 350.000 personas aproximadamente, también escoltadas por unos cuantos militares, pero bueno, a fin de al cabo puede decirse pacífica. Y hay gente que le asusta mucho el tema de la inmigración, volviendo un poco al tema de antes, y es que la ola migratoria que está sufriendo ahora Canarias, hay gente que sospecha que pudiese ser otra especie de marcha verde sobre Canarias.
¿A ti eso te... ¿Crees que puede haber algún tipo de relación ahí o... La verdad, Joaquín, es que no lo había pensado. Yo me conoces bien y no soy lo que es, digamos, un conspiranoico, pero sí que es verdad que puede guardar cierta relación, salvando las distancias, claro. Estamos hablando de que la llegada de inmigrantes, aunque se dice masiva, es, tiene un carácter mucho más, por así decirlo, por goteo que lo que fue la Marcha Verde, que, joder, prácticamente 300.000 marroquíes ocuparon la zona. Pero sí que es verdad que las islas están sometidas a una presión migratoria bastante fuerte. La inmigración, desde aquí lo digo y dudo mucho que me vaya a arrepentir en algún momento de mi vida, la inmigración es buena. La inmigración hace, pues eso, que la sociedad prospere. Ahora, el descontrol de lo que es, digamos, la entrada de gente sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de, no sé, de información. Y más ahora que tenemos una pandemia que aunque, bueno, ya se están, no sé cómo se dice, pinchando las primeras vacunas, pues eso, al fin y al cabo no se sabe si la gente que viene contagiada o no, hay que hacer PCRs, en fin. Yo soy una persona muy favorable a la inmigración porque como pasa en la calle Gilbert que he dicho antes, hay muchos marroquíes que tienen sus negocios o se ponen a trabajar de cualquier cosa, jornaleros también que son muy necesarios. Sí, es más, la inmigración muchas veces supone uno de los principales motores de la economía. En muchos países está demostrado que son los inmigrantes los que más emprenden, los que más Por economía supuesto. crecen. Exacto, y que dan trabajo a su vez a otros que pueden ser más inmigrantes o pueden ser locales. En definitiva, las grandes potencias han dependido mucho del capital humano y el capital humano es necesario para el crecimiento económico. Pero hay que saber garantizar, pues eso, unas condiciones de vida adecuadas para esa gente que viene. No pueden estar de cualquier manera. No pueden estar como estos africanos que hace poco ahí en Tarragona estaban mal viviendo en una nave industrial y esta nave industrial en un momento dado pues se incendió y hubo muertos. Es que al final, para tener eso, yo creo que es mejor tener algo más controlado y que pueda favorecer pues, que estos inmigrantes desarrollen sus proyectos de vida con total seguridad. Claro, es que tú piensas que llegas aquí, por lo que comentábamos un poco antes, de no te puedes abrir una cuenta en el banco. Ya solamente con eso tienes muchas dificultades. Pero bueno, ya sabemos que es eso, que el tema de la inmigración es un tema complicado y yo la verdad es que coincido contigo, sinceramente, que la inmigración es uno de los grandes motores de la economía, es una cosa que es fundamental, clave para el desarrollo de los países, pero evidentemente tiene que haber un control, cierta regulación, pues eso que asegure que las personas tengan seguridad jurídica, porque al final y al cabo las personas necesitan eso, seguridad jurídica cuando llegan a un país y no estar vendidos totalmente a la intemperie, que ya es suficientemente difícil es estar en un país nuevo como para además tener todo el hándicap de estar vendido. Pero bueno, ya te digo, cambiamos de tema y volvemos otra vez al tema del Sáhara Occidental, al cual me gustaría tratar un pequeño asunto en relación al tema de la República Árabe Saharaui que mencionabas antes, y es el caso de que, bueno, de la soberanía actual del Sáhara. Hemos visto que Estados Unidos ahora reconoce el Sáhara como parte de Marruecos y claro, esto a nivel práctico yo creo que todavía la ONU y todo esto no ha reconocido Marruecos, o sea, el Sáhara como parte de Marruecos. Ahora, evidentemente, tener el respaldo de Estados Unidos en un tema así te pone las cosas muy fáciles. Mm, hasta hoy se supone que esa parte del Sáhara es una soberanía española en parte administrativa. Se supone que España deberá gestionar administrativamente ese territorio, por lo que me he estado informando. Pero bueno, desde su abandono en el 76, aquello es un poco un sin Dios y no hay un control. Claro, evidentemente está allí Marruecos pues para llevar las cosas y a nivel práctico son quienes lo llevan todo. Pero mencionabas el otro día hablando contigo sobre este tema que hubo un referéndum o que la parte del Frente Polisario pidió un referéndum para esa zona. ¿Qué nos podrías decir sobre ese asunto? Sí, lo que digamos desde Naciones Unidas,
lo que se aprobó es que la potencia colonizadora de la zona, es decir, España, pues era la responsable de descolonizar el territorio. ¿Qué pasa? Que ya hemos hablado antes que cuando Franco estaba prácticamente en su lecho de muerte, es cuando Marruecos aprovechó para ocupar la zona, dejando, pues eso, incapaz a España de celebrar cualquier tipo de referéndum para ese territorio. Más allá de esto, también tengo que decir que en el caso de que, y en el caso hipotético y altamente improbable de que Marruecos desocupe la zona y deje a España celebrar dicho referéndum, ¿cómo se haría ese referéndum? O sea, ¿tendría España que realizar un censo con la gente que hay? ¿Tendría que incluir a la gente marroquí o solo a la gente saharaui? Yo creo que es algo que es bastante complicado ya de por sí y que, por supuesto, el hecho de que esté Estados Unidos presionando para que esa zona pertenezca a Marruecos o le dé igual y diga, mira, pues sí, lo reconocemos que esa zona te pertenece, Mohamed VI. Yo creo que lo complica todo muchísimo más. O sea, me parece improbable que España descolonice la zona y me parece también mucho más improbable que Marruecos ceda. Sí, totalmente de acuerdo, Ángel. Yo, la verdad es que la situación allí, no sé qué pasará al final. Yo creo que, evidentemente, el Frente Polisario no tiene tanta fuerza como puede ser el ejército de Marruecos, y más ahora cuando está protagonizando un rearme importante y una inversión importante a nivel armamentístico. No sé si leía que el ejército de Marruecos se compone de centenares de miles de soldados. En cambio, el Frente Polisario pueden ser unas 5.000 o 6.000 personas con capacidad de lucha. O sea, eso está perdido. Y bueno, un poco veremos a ver qué pasa. Pero desde luego que el tema de un censo y el caso de un referéndum y tal, a mí me parece un absoluto caos y que incluso puede llevar a la zona a mucho peor. Pero es muy curioso lo que comentabas del tema de Franco, cuando estaba ya agonizando ya el hombre, que, que es una constante también por lo que vemos en el tema entre las relaciones de España y Marruecos, aprovechar momentos de debilidad y en consecuencia lanzar un golpe. ¿Qué opinión te merece ese asunto? Hombre, desde luego que parece que la historia se repite. Y sí, por supuesto, cuando en el 75 Marruecos ocupa mediante la Bacha Verde la zona, lo que se estaba aprovechando era precisamente el momento de debilidad de la dictadura. Y ahora estamos viendo que también España se está mostrando bastante vulnerable en tema de relaciones diplomáticas. Y esto coincide con lo que has mencionado antes, de que se diga que Marruecos quiere anexionar ciudades que se fundaron mucho antes de que se creara el Sultanato de Marruecos, como son Ceuta y Melilla. Es más, estamos hablando de que incluso tiene, pues eso, aspiraciones de ocupar territorios tan extraños dadas las circunstancias como puede ser las Islas Canarias. Entonces, pues es eso, al final es una potencia que, como antes hemos dicho, sí que intenta a nivel comercial llevarse bien con España, pero luego a nivel de geopolítica nos está pegando o está pegando a España unos palos cuando está débil, que vamos, que poco más y la desgracia. Pues sí, es cierto, Ángel, que ahora Marruecos tiene un proyecto expansionista brutal en el que todo lo que esté más o menos cerca de su zona pasa a ser de ellos automáticamente. Y claro, bajo un poco la cultura esta de que cualquier país africano ya ha sido víctima de la colonización y tal, cuando por ejemplo el caso de Canarias o Ceuta y Melilla no tienen relación alguna, ni culturalmente ni históricamente, con Marruecos. Y bueno, sobre el tema de la diplomacia española, esa forma por parte de Marruecos de aprovechar esa grieta que puede presentar, pues evidentemente es una constante histórica. A día de hoy la política española exterior simplemente es Europa, un poco presionar en Europa y digamos que pedir dinero. Yo creo que España a día de hoy no tiene más. Ni tiene ejército, ni tiene nada.
Total, evidentemente la potencia marroquí, que su espacio vital no tiene límite, si por ello fuesen, también conquistarían Argelia y si Y al más allá, Andalus. ya al Andalus y si nos vamos más para allá, Túnez incluso. O sea que sí, nos estamos encontrando ante un país que su proyecto es expansivo, expansionista, y que está peleando cada vez más por recursos naturales y claro, como tiene detrás grandes potencias, pues es difícil toserle. No me extrañaría nada que dentro de poco el islote del Perejil de La Gomera ya sea propiedad del grandísimo Mohamed VI. Porque puede que algunos no lo sepan, pero bueno, como ya saben que existe una frontera terrestre y marítima entre ambos países, una de las fronteras terrestres que existen, aparte de la de Ceuta y Melilla, es este peñón. Y este peñón, el caso es que antes, hace casi unos 100 años, era un islote. ¿Qué pasa? Que después de un terremoto en el año 1930 se creó lo que es una de las fronteras más pequeñas del mundo, de tan solo 85 metros. Una Bueno, pequeña península, un peñón. Y ese es el islote del Perejil, que actualmente está deshabitado y que está en disputa entre España y Marruecos. sí, señor, y hace unos años, y creo que en época de Aznar, hubo un problema ahí con que se metieron unos soldados en aquel islote y plantaron una bandera, no sé si lo recuerda. No, la verdad es que no me había informado al respecto. Eso fue un episodio bastante curioso, que ahí en el caso de España es verdad que estuvo en su sitio y supo, yo creo a mi juicio, que hacerlo. Que fue que unos soldados marroquíes cruzaron la frontera y plantaron una bandera marroquí en el islote de Perejil. Total, se armó un caos diplomático y entonces Exteriores mandó un montón de helicópteros, de barcos y tal, con, con unidades especiales y tal, pues para echar a aquellos espabilados que se habían metido en el islote. Total, que hubo ahí un problema y bueno, veremos si de cara al futuro, la verdad es que no me extrañaría que algo como eso se repita y más viendo, pues eso, la política exterior española. Como dice una amiga mía que el islote de Perejil pertenece a Almería. Oye, pues sí, igual Juanma Moreno debería reclamarlo. Pues sí, sí, yo creo que tendría sus partidarios. Así que bueno, Ángel, yo creo que más o menos queda zanjado el tema de Marruecos. Es verdad que es muy amplio, podemos hablar de muchas cosas. Yo creo que algún día deberíamos de hablar más específicamente, por ejemplo, de inmigración, que es un tema muy interesante. Y bueno, yo creo que más o menos hemos tratado el asunto. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido algo súper interesante, como siempre he disfrutado muchísimo y he aprendido un montón, pero yo creo que nos hemos dejado en el tintero el tema estrella de este podcast, que es la pesca. Bueno, la pesca, siempre estamos con la pesca. Ya fue en el caso también de los británicos, ¿no? Que casi se quedan sin Brexit. Bueno, o con un Brexit duro, mejor dicho, por el tema de la pesca. Se ve que este tema levanta ampollas hasta en el último país del mundo. Y bueno, en el caso de la pesca entre España y Marruecos es que había ahí un bloqueo a nivel práctico, que no se podía cruzar esa frontera y que recientemente conocimos un acuerdo, ¿no? Entre la Unión Europea y Marruecos. Sí, antes lo hemos estado hablando y como tú muy bien me has dicho, se firmó en 2019. Estamos hablando de que la flota española, los pesqueros, son pesqueros que necesitan ir más allá de las aguas de jurisdicción española para poder conseguir el producto que venden, tanto en el territorio nacional como es el que exportan. Pero bueno, en definitiva, necesita tener acuerdos diplomáticos con otras naciones para poder faenar en aguas pues que no pertenezcan al dominio español. Esto hace que, por supuesto, necesiten tanto de aguas en el sur como en el norte. Y las del sur, como todos saben muy bien, están pues un poco entre España y Marruecos. Y hasta qué punto son ellos capaces de discernir si están en aguas internacionales, en aguas marroquíes, en aguas españolas. Al final, eso era un tema bastante importante, sobre todo para este sector, porque al fin y al cabo, si Marruecos no te deja faenar en sus aguas,
te puedes arriesgar a que te hundan el pesquero. Y por eso yo creo que es una buena noticia que, aunque sea la Unión Europea la que nos limpie el culo, sonando mal y pronto, pues eso, se lleguen a acuerdos para que estos barcos puedan trabajar en ese tipo de aguas. Pero yo creo, Ángel, que deberíamos de tratar a partir de ahora, siempre que hablemos de relaciones entre países, del sector pesquero, porque yo Exacto. creo que es un sector muy interesante y que siempre da algo que hablar. Y bueno, y el tema de los accesos marítimos y tal, bueno, esto es una cosa que también se nos ha saltado un poco, pero que Marruecos, o sea, muchas veces a Argelia se le ha acusado de estar financiando al Frente Polisario, por ejemplo, porque lo que quiere es tener acceso al mar del Atlántico. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Y yo creo que ya tratado el tema pesquero, podemos dar por zanjado el podcast de hoy. Como siempre, un gran placer. Y me lo he pasado estupendamente, como no puede ser de otra forma. Os invito a todo el mundo a que nos siga en nuestras redes sociales, prácticamente las tenemos todas. Así que sin más, por mi parte, un fuerte abrazo a todo el mundo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Joaquín. Un placer haber estado aquí en tu casa y haber grabado un capítulo especial Navidad.